Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Cómo van? Hoy, como lo pueden sentir, lo pueden ver, sigo con una voz que está media, pero aún así vamos a intentar hacer algo. Hoy es el día del último partido de Libertadores, de la fase de grupos. Vamos a intentar de volver a medirnos las caras con el Atlético Mineiro, esperando que esta vez estaremos a la altura de las cosas. Y también esta vez no vamos a dejarnos llevar por el partido, pero que vamos a terminar ganándolo, porque es lo que la verdad merecemos, ganar este partido, porque en la ida habíamos jugado bastante bien, pero por lo que sea no habíamos llegado a ganar. Así que hoy hay que meter todo para que al final se lleve el partido en casa. Como lo pueden ver, volvieron los firos, los de siempre, y ahora a disfrutar del partido nada más, a jugar. Ya estamos clasificados, nada más jugamos el primer puesto. Si ganamos, quedamos primero. Si empatamos, quedamos primero. La única manera de perder el primer lugar, el primer puesto, es de perder el partido. Mírame la hinchada ahí, Hoy, muchachos, hoy hay que ganar. No hay que ganar el partido, no hay que hacer nada. Hay que estar a la altura de las cosas. En el partido de ida jugamos bastante bien, les dominamos, pero nunca supimos terminar el partido o concluir las elecciones. Ellos tuvieron como 1 o 2 y nos ganamos 1-0. Así que hoy, con nuestra gente, no se juega otra cosa. Vamos a ponerlo todo: corazón, energía, lucidez, para que la victoria se quede en casa. Y bueno, si le podemos también jugar una mala pasada a ellos, porque ellos todavía están en el camino de la clasificación. Está bastante bien encarrilado para ellos. Creo que si empatan, clasifican ellos también. Pero si podíamos vengarnos y ganar el partido y hacer que en el otro partido, no sé, entre Targueral y Boca, uno de dos gana y que está por estar en el segundo y que les pasan arriba, también sería bien, para que así pagan. Se viene la Libertadores, se viene la emoción, se viene el último partido en casa de la fase del grupo. ¡A disfrutar, señores! ¡Aguante la U, aguante los corazones, aguante Chile! Y arranca la pelota, mete Barrios, se llega hasta Ubisha, mete para Deni, recupera la defensa del Atlético Mineiro, sigue la bola ahí con el 21, llegan hasta Casares, recupera el hombre de Dinamarca, Deni para fuera de juego del número 10. Muy bien. Se paró muy bien el número 2 ahí, terrible. Pero bueno, es una cosa de sensación y de lucidez y de realismo. Porque en la ida tuvimos sensación, pero no fuimos lúcidos y tampoco pudimos meter el gol. Viene para... la tocan justa para que no lleguen a Deni. Y viene la contra ellos. Vienen los brasileños. Recapaz de Vitor. Toca la bola.
sigue en el medio para ellos de manera muy bien, ¿eh? Aparece Terrence. Terrence que mete la bola. Cuidado al Vendaño, intentó comer. Y Víctor para mandar la pelota en córner. Llegan primero ellos. Llega primero el Mineiro. Estaba ahí para hacer gol, ¿eh? Casares otra vez. Es él que nos hizo daño en la ida. Se va a venir. Regaron a dos el córner. Oh, que hizo Martínez. Centro. Oh, arriba. Tomamos, los jugadores tomamos bastante comodidad. Nos andamos bastante cómodos. No puede ser que tomamos tanto riesgo. Y ahí Víctor se hizo comer. Pero bueno. No pasa nada. Mete la pelota arriba Herrera. Aparece Denis. Recupera Espinosa. Arranca con Parra. Parra. Mete para Espinosa. Vuelve con Parra. Lo va a levantar Parra. Centro. Va Ubicho. Gol, 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 gol. De la U de Chile. ¡Vamos la U! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué gol! ¡Qué cabezazo de Ubilla! A la primera llegada, el centro y el remate de cabeza que se clava al ángulo. 1-0 gana la U de Chile. 1-0 gana los azules. Ahí vamos, el equipo del pueblo que está ganando 1-0 frente al Mineiro. Y viene la pelota, juega Maidana. Maidana con Rever, el capitán. Aparece para, no puede levantarse con la pelota. Viene Martínez. Martínez mete para Denis. Para. Llegará el 10. El 10 con la pelota, se queda para. Ataró el arquero. Ataró el arquero con todo. Vaya taradón. Pero vuelve la U de Chile al ataque. Aparece Denis. Oh, se llevó con todo Rever el capitán. Y se va a venir a contra. Aparece Giovanni. Recupera Bosseyou que mete para Parra. Parra con la pelota se quedó. Espera. La metió atrás de Bosseyou. La metió atrás. Nunca pudo recuperar Parra. Mete para Denis para Ubicho. Gol, 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 gol. El segundo del 11. El segundo de la U de Chile. ¡Vamos la U, vamos! Que los brasileños están malos hoy. Que están malos. El segundo llegó de la bota de Ubicho. Qué diferencia hace, ¿eh? Porque en el partido de ida no estaba Hugo Rosas y vimos el desastre. Y viene la bola. Reaparece Mario para Ubicha. Dos goles lleva Ubicha. Va Ubicha, se mete en el área. Centro. ¿Qué dice el árbitro? Falta. ¿Dónde está la falta? No. Esta no es falta. Esta no es falta, en serio. Esta no es falta. Estaba metiendo el centro. Oh, qué desastre. Parecía el árbitro brasileño que pitó a River ayer. Mete la pelota en el arquero. Devuelve el hombre de Dinamarca. Recuperan ellos. Aparece con la pelota Casares, pero vuelve atrás Luan. Aparece Terrence por el costado. Mete a Santos. Y lo comerá Barrios. Muy bien para Martínez. Martínez para Ubicha. Da un toque para Denis. Denis para Ubicha. Ubicha cambia todo para Espinosa. Espinosa abre para Parra. Viene Parra. ¡Ataró el arquero! No están los brasileños en defensa hoy, ¿eh?
no están en defensa hoy. Y viene la pelota, recupera el arquero, presiona. Aparece ahí arriba Vitor para recuperar la pelota. Y viene para esta vez Acelo. ¡Acelo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Para explotar la garganta! ¡Para conseguir el résultat que nos separa! ¡Metió el gol en 10! La U de Chile 3. Y ahora Mineiro, el Atlético Mineiro 0. Qué mal están colocados, ¿eh? El arquero hace un par de milagros ahí, pero no puede atajar todo, ¿eh? No puede atajar todo. 3-0, minuto 34. Y los brasileños que siguen jugando atrás y mal. Porque están mal colocados cuando tienen la pelota, ¿eh? Viene Patrick. Mete para Giovanni. Giovanni que vuelve con Patrick. Se la lleva Boseyou. Y viene Vitor. Avellanio. Abrahi para Martinez. Recupera la pelota ellos. Se va venir Adilson. Adilson mete para Cazares. Pero aparece Avellanio. Recupera Vitor. Va la pelota con Espinosa. La toca para Espinosa. Espinosa para Denny. Denny. La quiso meter otra vez para Espinosa, pero no llegó. Que pita el árbitro. ¿Qué pitó? ¿Qué? ¿En serio? No. Anda, señor árbitro. Andate. Qué malo que sos. Se va a venir al arquero Clayton para poner la pelota en rumbo. Apareció Avellanio. Recupera Denny. Abrahi para. Llegará primero Patrick. Recupera para. Se equivocó Patrick. Viene para. Apareció Rever. Tardaron a llegar los compañeros, ¿eh? Porque si llegaban, quizás pudiera tener la oportunidad del cuarto. Y viene la pelota Santos. Vuelve atrás con Maidana. La mete para Edilson. Recupera Martinez. Martinez para Ubisha. Denny. Mete para. La mete para Espinosa. Apareció Maidana. Y se va a terminar la primera parte. Con los aplausos de los hinchas. Por una primera parte muy top de la U de Chile. Sí, señor, los de Bebeto lo dieron todo, ¿eh? Nos están regalando un partidazo. Y se viene la segunda parte. Aparece Maidana. La toca para Santos. Lo que queremos es seguir con la locura, ¿eh? Viene la bola. Aparece Barrios para Ubisha. Ubisha a la carrera. Se la lleva Maidana. Viene Ubisha dentro del área. La mete para. ¡Fuera! ¡No puede ser! ¿Cómo se la mandó afuera? Por favor, decímelo. Era gol esa. No puede ser. Y viene la bola. A reanudar el arquero. Aparece la defensa de la U de Chile. Mete Luan con Cazares. Atrás. Viene para la pelota. Recupera Espinosa. Denny. Para Espinosa otra vez. Se la llevan. Aparece Luan. Recupera la pelota nosotros. Uy. ¿Qué hizo el hombre de Dinamarca? Se equivocó. Abre para Barrios con Martinez con Herman. Herman se dio la pelota. El 9 no está encontrando el rumbo, todavía. Viene la bola. Recupera Martinez para Denis ahí para Ubisha. Corre Ubisha, llegará. Llegó. Va a meter el centro para nadie. Hubiese sido lindo si pudiera meter
un centro un poquito más afuera. Él lo metió demasiado adentro para el portero, ¿eh? Viene Maidana. Uy, recupera Martínez. La toca Denis. Denis la pierde. Falta, dice el árbitro. Falta, señaló el árbitro. Bueno. Yo de estos roces y de estos toques no digo que es falta. Viene Deli. Oh, el hombre de Dinamarca se equivocó. La quiso meter para Espinosa, pero se equivocó. Y viene la contra Casares. Avellaneda. Sigue Casares, se la lleva. Boseju. Todos perfectos, ¿eh? Todos limpios y perfectos. Y va a venir Denis. La mete ahí para Ubisha. Ubisha chuta. La quiero. Aparece de para. Increíble. Recupera la pelota para. Fuera de juego. Fuera de juego. Si era el único que era fuera de juego. Denis no lo era, pero Denis se fue a otra dirección y no a la pelota. Ah, nosotros también vamos a aprovechar y hacer un cambio. Nosotros también vamos a aprovechar y hacer un cambio. ¿Quién va a salir? Vamos a hacer que se va Ubisha. No queremos perder por lesión porque él es frágil. Así que se vaya a descansar y que se lleve la ovación de la hincha. De la hinchada. Doblete metiste, hombre, ¿eh? Te puedes ir tranquilo. Doblete metiste. Nos abriste el camino hoy. Andate tranquilo. Qué partido. Qué partido del hombre. 3-0 sigue ahí arriba, ¿eh? Tuvimos cerca de meter el cuarto, pero por milagro no se dio. Viene la bola con Enrique. Enrique. Arriba para Martínez. Mete para Denis. Buscaba a Enrique. Llegará primero Maidana. Que mete la pelota ahí por el costado. Se va Casares y viene Oliveira. Vamos. Mete Martínez. Martínez para Espinosa. Abre Espinosa. Rechaza ahí arriba la defensa. Aparece Vitor. Vitor que abre con Boseju. Espinosa. La toca para Denis. Denis. ¡Gol! Tiro a distancia desde afuera. Después de perfilarse. 4-0 está ganando la U de Chile frente al Mineiro. Sí, sí, señor. No es un sueño. Es la realidad. Ganamos 4-0 ahora, ¿eh? Y vamos a hacer dos cambios. Se va a ir Martínez. Va a ingresar Luciente. Y se va a ir Espinosa y va a ingresar Oros. Con esto los dos últimos cambios ya hechos. Podemos pensar a otro. Viene la pelota. Mete ahí Maidana. Maidana que mete la pelota ahí adentro. Aparece Reve. Patrick. Patrick con la pelota. Boseju que derrumba. No hay nadie, dice el árbitro. No, no había nada, pero no lo quiso aprovechar el hombre de Dinamarca. ¿Qué hicimos? Si no había nada. Si no había nada, ¿qué hicimos? Teníamos que quedarnos con la pelota. ¿Por qué nos marchamos con esta afuera? Y viene, quedan 15 minutos, ¿eh? Viene la pelota con los brasileños. Adilson para Oliveira. Avellaneda. Falta. Es increíble. Y vuelve a reanudar. Recupera el hombre de Dinamarca. Se la lleva Denis. Lo va a meter. Oh, ¿cómo lo metió así de malo?
¿Cómo lo metió así de malo? Viene la pelota ahí arriba. Aparece el brasilero. Recupera la pelota ellos. Se la lleva Oroz. Toca ahí. Para con Denny. Oh, otra vez. Otra vez. Uy, 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 uy. Recuperó Denny. Recuperó Denny. Corner. Estuvo a punto de meterla, pero no. Se ejecutó muy rápido. El corner que viene con Oroz. Mete el centro. ¡Boceo al palo! El baile que se está comiendo los brasileños, ¿eh? Es impresionante lo que se están comiendo, ¿eh? Como baile. No aparecen. Por favor, llamen a la policía. Que se perdieron en el camino. Viene la pelota. Denny, por favor, métela bien. Necesitamos uno más. Uno más. Sería bien meterles una manita. Viene la pelota. Ahí Denny. A Enrique. Enrique para Lucientes. Centro de Lucientes. Para fuera. La tuvimos y se marchó fuera otra vez. No puede ser. No puede ser. Dos veces, dos veces te la metiste afuera. No, no puede ser, no puede ser. Queda un poco, 4-0. Y viene la pelota. La toma Oroz. Oroz para Denny. Denny, demasiado larga. Aplicate, che. Viene la pelota ahí adentro. Que estamos en el añadidos. Estamos en el añadidos. La U de Chile ya se sabía que va a ganar ese partido. Y quizás nos quedamos con el 4. ¡Ah! Viene Enrique. Viene Enrique. Mete para. Abre para Enrique. Llegará primero ellos. Se va a terminar. Se va a terminar. Se acabó. Con los aplausos de los hinchas. La demostración para ustedes, señores. La U de Chile goleó 4-0 frente a los brasileños del Mineiro. Un partido bien para cerrar la fase del grupo con todo. Y vamos a ver otros resultados. Ganó Boca Juniors. Uy, uy, uy. Ganó el Gremio. El quilombo que se va a armar en mi grupo. No puede ser. El Atlético Nacional goleó a Palmeiras. Uy, uy, uy. River perdió. ¿Quién más? Talleres y Internacional empataron. Palestino ganó 4-2. Ok. La U Católica perdió. Flamengo ganó 1-0. Goleada de Junior a San Lorenzo. Y la U Concepción empató a 0. El quilombo que se armó. Terminamos punteros. Boca con esa victoria de 1-0 acaba de clasificarse en el lugar de Mineiro. ¿Quién más pasa? Pasa Palmeiras y Atlético Nacional. Ahí estaba jugado desde bastante tiempo. River Plate se queda afuera. Pasan el Quiatemocho y Sao Paulo. Palestino último. Y pasa Díaz de Grecho y Internacional. La U Católica pasa. A pesar de la derrota, la U Católica pasa. Con Cruzeiro. El Flamengo primero. Guauchamate segundo. La U Concepción no pasa. Sí, si no ganas partido no puedes pasar. No puedes pasar. En vez de empatar había que ganar. Y pasa San Lorenzo. Gremio pasa. Y ya está. Bueno, señores. Hicimos el trabajo, Hicimos el trabajo. Hicimos lo que merecemos. Se va a venir el partido frente a Huachipato. Va a ser un muy lindo partido antes del derby. Bueno. Una victoria no hace malo. Tenemos que ganar.
Y bueno, sí, ahí se mete la presión, ¿eh? Se ve la presión para seguir con la serie, pero también para ganarle sí o sí al Colo Colo, que es en 2 partidos. Así que suscríbanse, dale me gusta y transmite amor. Y también comparten el video y activan la campanita porque esto lo hacemos todos juntos. Os amo muchísimo y 5, 4, 3, 2, 1. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!